Ya estamos de vuelta en tu aula virtual. Yo trabajo desde casa. Ahora con el tema Ecuaciones cuadráticas 1 de la asignatura de Matemáticas de tercer grado. El aprendizaje esperado es que el alumno resuelva problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas. Acompáñeme a ver el video de la clase del día de hoy. No se les olvide tomar las notas pertinentes. Matemáticas, tercer grado. Bloque 1. Secuencia 4. Ecuaciones cuadráticas 1. Ecuaciones cuadráticas 1. ¿Recuerdan cuáles son las ecuaciones lineales o de primer grado con una incógnita? Así es. Son las igualdades que solo tienen una incógnita y cuyo exponente es 1. Por ejemplo, 4x más 1 igual a 3. Ahora bien, una ecuación cuadrática o de segundo grado es una ecuación en la cual el mayor exponente de la incógnita es 2. Por ejemplo, en esta ecuación, x cuadrada menos 7x más 6 igual a 0. El primer término contiene una incógnita con exponente 2 y se le conoce como término cuadrático. El segundo, donde el exponente de la incógnita es 1, es un término lineal. Y el tercero, que no tiene incógnita, es un término independiente. A las ecuaciones que tienen estos tres términos se les llaman completas. Si les falta alguno de los tres términos, se les llaman incompletas. Por ejemplo, x cuadrada menos 9 igual a 0 es una ecuación incompleta porque le falta el término lineal. Ahora veamos qué es la raíz de una ecuación. Cuando resolvemos una ecuación, decimos que encontramos la solución o raíz de la ecuación. Y el número de soluciones de una ecuación depende de su grado. Es decir, si es de primer grado, tiene una, y si es de segundo grado, tiene dos raíces o soluciones. Así, la solución de una ecuación lineal es el valor de la incógnita que satisface la igualdad. Por ejemplo, en esta ecuación, la solución es 3, y al sustituirla por la incógnita, encontramos que la operación es correcta. Ahora veamos qué sucede con las ecuaciones de primer grado, su solución y la representación gráfica de su función asociada. Si tenemos la ecuación 5x menos 4 igual a 16, vemos que su solución es x igual a 4. Ahora bien, para encontrar la representación gráfica de la función asociada a esta ecuación, primero se iguala a 0 la ecuación, y entonces se introduce la variable y. Entonces obtenemos y igual a 5x menos 20, como la función asociada a esta ecuación. Observen que la recta intersecta al eje x en el punto 4,0 y que la abscisa de este punto es justamente 4, la solución de la ecuación. Ahora, analicemos y construyamos la gráfica asociada a esta ecuación de segundo grado. X al cuadrado menos 8x menos 33 igual a 0. La curva es la gráfica de la función y igual a x cuadrada menos 8x menos 33 asociada a la ecuación. Observen que la curva intersecta en dos puntos al eje x, en el menos 3,0 y en el 11,0. Entonces, las abscisas de estos puntos, cuya ordenada es 0,
x igual a menos 3 y x igual a 11 son las soluciones de la ecuación. Por lo tanto, la ecuación tiene dos raíces. Esto significa que, si sustituimos esos valores por x en la ecuación, obtenemos 0. Sustituyamos el menos 3. Y ahora, el 11. Para denotar las dos soluciones de una ecuación de segundo grado, se coloca un subíndice en cada x. Ahora es su turno. La ecuación x cuadrada igual a 4x ¿es una ecuación completa o incompleta? Determinen las soluciones analizando la gráfica de su función asociada. Una vez que hayan encontrado las soluciones, realicen la comprobación con cada una para ver si al sustituirlas en lugar de x en la ecuación, es cierta la igualdad. Cuando hayan terminado, comparen sus resultados, procedimientos y razonamientos con sus compañeros. ¡Hasta la próxima! Después de observar el video, vayamos a analizar algunos conceptos que se mencionaron en la clase. Primero, tenemos que definir qué es una ecuación y cuáles son los elementos que la conforman. Por lo tanto, una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple solamente para ciertos valores de las letras. Los elementos que conforman una ecuación son miembros, que son las expresiones que aparecen a cada lado del signo de igualdad. Términos, son los sumandos que forman los miembros. Incógnitas, son las letras. Y soluciones, son los valores que hacen cierta la igualdad. Antes de entrar a lo que es una ecuación cuadrática, recordemos que es una ecuación lineal o de primer grado. Es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos conocidos y desconocidos, llamados variables, y que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Por ejemplo, 2x menos 3 es igual a 3x más 2. Es una ecuación lineal o del primer grado, donde el primer término es 2x menos 3 y el segundo 3x más 2. Los coeficientes 2 y 3 y los números 3 y 2 son constantes conocidas. X es la incógnita y constituye el valor que se desea hallar para que la igualdad sea cierta. Ahora sí, definamos qué es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Una ecuación cuadrática o de segundo grado con una incógnita es una ecuación en la cual el mayor exponente de la incógnita es 2. Las ecuaciones cuadráticas se dividen en ecuaciones cuadráticas completas y en ecuaciones cuadráticas incompletas. Las ecuaciones cuadráticas completas son ecuaciones de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, que tienen un término cuadrático, x cuadrada, un término lineal, x, y un término independiente, de x. Así, 2x cuadrada más 5x más 3 es igual a 0, es una ecuación cuadrática completa. Las ecuaciones cuadráticas incompletas son ecuaciones de la forma ax cuadrada más c igual a 0, que carecen del término lineal, o de la forma ax cuadrada más bx igual a 0, que carecen del término independiente. Así, 2x cuadrada más 3 es igual a 0 y 2x cuadrada más 5x son ecuaciones cuadráticas incompletas. Una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrada más bx más c es igual a 0 consta de los siguientes elementos. Ax cuadrada es el término cuadrático, bx es el término lineal y c son términos constante o independiente, donde a es el coeficiente del término principal o cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el término constante o independiente. Raíces de una ecuación cuadrática. Resolver una ecuación es hallar la solución o las soluciones que satisfacen la ecuación.
Una solución o raíz de una ecuación es un valor de la incógnita que, al sustituirse en la ecuación, la satisface. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones o raíces. Las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática se pueden observar al graficar la función de la cual se obtiene y corresponden a las abscisas de los puntos donde la gráfica se interseca con el eje X. Gráfica asociada a una ecuación cuadrática. Una función cuadrática resulta en una gráfica con forma de U llamada parábola. Podemos observar en las imágenes parábolas con 1, 2 o 0 raíces. Llegamos al final de la clase del día de hoy, no sin antes dejar las actividades correspondientes al aprendizaje esperado. Contesta las actividades de las páginas 38 a la 42 de tu libro de matemáticas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.